Hola queridos amigos, muy buen día para ustedes, muy buen jueves. Hoy en Argentina es feriado, así que estamos descansando un poquito en esta ocasión. Y les mandamos desde nuestro canal un fuerte abrazo, que Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy les entregamos la última parte del capítulo número 13, Permanezca el amor fraternal, y estamos en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Recordamos que estuvimos estudiando en este trimestre el libro o la carta a los Hebreos y estamos llegando a su final. Ha sido un libro muy enriquecedor, profundo, desafiante, y si has aprovechado estos estudios, estos contenidos que hemos ido dejando, ya con eso nos alcanza y nos hace muy feliz. Estamos entregándoles la segunda parte hoy y continuamos con la lectura del libro complementario. Acuérdate de tus líderes. El elemento más largo de amor fraternal en Hebreos 13, los versículos 7 al 17, se refiere al respeto y la obediencia hacia los líderes de la congregación. Comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les hablaron la palabra de Dios, y se cierra con un llamado a obedecer a los líderes del presente porque ellos velan por ustedes. Versículo 17. Es muy probable que esos líderes del pasado hayan sido los que primero les predicaron la palabra y fundaron la congregación. El llamado a recordarlos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de recogimiento ni a un tributo externo que los honre. El autor explica que deben acordarse de ellos considerando el resultado de su conducta, versículo 7, y también imitando su fe, versículo 7. De esta manera, el autor ha agregado a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles redactada en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, que los creyentes deben remedar. Para el autor, el mayor acto de recuerdo y alabanza es la emulación. Se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos velan por vuestras almas. Versículo 17. Los líderes de la congregación se describen aquí como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de su rebaño y que darán cuenta a Dios por su estado espiritual. El contexto sugiere que estos dirigentes son pastores que sirven bajo Jesús, el gran pastor de las ovejas. El resultado del cuidado y la fidelidad entre los líderes y la obediencia o la confianza entre los miembros de la congregación resultará en gozo. La frase podría leerse en el sentido de que los líderes podrán servir a la congregación con gozo o que darán cuenta de la congregación bajo su cuidado en el juicio final con alegría y no quejándose. Una de las funciones importantes de los líderes es proteger a la congregación de falsas doctrinas. El autor se refiere a esto cuando los exhorta, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Hebreos 13:9. El autor no explica cuáles eran estas enseñanzas ni de qué tipo de alimentos estaba hablando. El autor probablemente no se esté refiriendo a la distinción entre limpio e inmundo. Sabemos por Hechos capítulo 10 y también Hechos 15 desde el versículo 7 al 29 que la iglesia cristiana primitiva no consideró que la distinción entre alimentos limpios e inmundos sea contraria al Evangelio. Además, es difícil ver cómo la abstención de alimentos inmundos establecería o fortalecería el corazón. Hebreos 13:9.
El contexto sugiere que el autor no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar en comerlos con la esperanza de obtener algunos beneficios espirituales. El autor probablemente se esté refiriendo a participar en sacrificios en el templo o en comidas rituales o de culto que se consideraba que proporcionaban algún beneficio espiritual. El Antiguo Testamento consideraba que los sacrificios eran ofrendas de alimento a Dios. Por ejemplo, Levítico 21, 6 y 8. Malaquías 1, 7 y 12 se refirió al altar como la mesa de Jehová. Por lo tanto, no es extraño que el autor relacionara las ofrendas y sacrificios del antiguo pacto con comidas y bebidas en Hebreos 9, 9 y 10. El apóstol también puede estar refiriéndose a las comidas de culto que los judíos, especialmente los judíos de la diáspora, celebraban como una extensión de los sacrificios en el templo judío de Jerusalén. Josefo proporciona evidencia de que los judíos de la diáspora observaban comidas de sacrificio especiales en conexión o imitación de las comidas de sacrificio de compañerismo en el templo llamadas Sindeipna, comidas de compañerismo. Esto probablemente sea lo que objetó el autor de Hebreos. La gracia no está mediada por los sacrificios en el templo o por las comidas de compañerismo que imitan y dependen del altar en el templo, sino a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Las doctrinas diversas y extrañas se refieren entonces a medios de bendición que no tienen su origen en Cristo. Salgamos pues a Él fuera del campamento. El mayor respeto y obediencia que los cristianos pueden ofrecer hacia sus líderes es su emulación del ejemplo de Jesucristo. El autor exhorta a los creyentes a seguir el camino que recorrió Jesús, quien salió del campamento despreciando la vergüenza de la cruz. Este fue también el camino que siguió Moisés. Eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. Hebreos 11:26. La exhortación del apóstol aquí es la misma que encontramos en los evangelios de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. La exclusión del campamento, tanto para Jesús como para sus seguidores, implica vergüenza. Según la legislación de Israel en el desierto, los impuros eran expulsados del campamento porque Dios estaba dentro del campamento y no estaba dispuesto a ver ninguna cosa inmunda o indecente. Por lo tanto, la legislación bíblica presuponía que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. En consecuencia, cuando Jesús soportó la cruz, fue expulsado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda o indecente. La exhortación del apóstol en Hebreos 13:13 sugiere, sin embargo, que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. La acción de ir a Jesús fuera del campamento significa no solo llevar su vituperio o vergüenza, versículo 13, sino también ir hacia Él, tal como los israelitas que buscaban a Jehová salieron fuera del campamento en el desierto cuando Moisés quitó la tienda de Dios del campamento después de la controversia del becerro de oro. Éxodo 33:7. Salir del campamento es una experiencia dolorosa, pero a veces inevitable cuando seguimos a Jesús. Al comienzo de mi ministerio, tuve la triste experiencia de ver a un grupo de creyentes que tuvieron que dejar su congregación para permanecer fieles a Jesús. Esa congregación adventista había sido asumida por un liderazgo que rechazaba la autoridad de la asociación y retenía parte de los diezmos para uso local. Yo era el director del departamento de jóvenes en ese momento, pero la asociación me pidió que hiciera una presentación el sábado por la mañana sobre el uso del diezmo.
Cuando llegamos, los líderes nos impidieron hablar con la iglesia y un grupo de personas exigieron en voz alta que saliéramos del lugar. Fue un momento triste. Tuvimos que pararnos e irnos, pero un grupo de miembros de la congregación nos siguió y nos encontramos en la casa de un miembro de la iglesia que vivía cerca. Salieron del campamento para seguir a Jesús. Soportaron durante años el inconveniente de no tener un templo adecuado para reunirse, pero permanecieron fieles y Jesús no los defraudó. Hoy se ha recuperado el templo y se ha restaurado la comunión, y ahora hay 2 congregaciones en lugar de una. Es posible que las circunstancias nos obliguen a abandonar nuestro trabajo, nuestra comunidad o incluso nuestra familia para permanecer fieles a Jesús. Cuando hacemos eso, cuando se nos reprocha la lealtad a nuestro Salvador, imitamos y honramos al que dejó todo para salvarnos. Y cuando los creyentes hacen eso, Jesús está en el cielo para honrarlos. Una vez más, queridos amigos, hemos terminado un libro complementario de la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos acabando el libro del autor Félix Cortés en estos últimos días, el libro de Hebreos. Acabamos de terminar el capítulo número 13, Permanezca el amor fraternal, repasado en Hebreos capítulo 13. Que Dios bendiga tu vida, que te la enriquezca diariamente, que seas muy feliz con Él, en su compañía, y si Dios lo permite nos veremos en la siguiente ocasión. Un gran abrazo, bendiciones de lo alto y recuerda compartir y suscribirte en nuestro canal también.